¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en el lunes 24 de agosto, un lunes muy importante para toda la población, el lunes de reapertura, así que espero que hagamos las cosas lo mejor que podamos todos para cuidarnos los unos a los otros. Este día tenemos un tema muy interesante y es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, el tema del día de hoy va dirigido a esas familias que tienen en su hogar algún niño, algún adulto o ustedes mismos son personas con asma bronquial. Estaremos hablando del control del asma bronquial, así que veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. El asma bronquial es una enfermedad respiratoria caracterizada por la inflamación crónica de las vías aéreas, que causan episodios recurrentes de sensación de falta de aire, sonidos como silbidos con la respiración, tos en diferentes grados y sensación de opresión en el pecho. Además, es una de las afecciones que más ha aumentado en los últimos años, tanto en número de personas que la padecen como de gravedad. Los desencadenantes del asma varían de una persona a otra y pueden ser provocados por sustancias que se encuentran en el aire, como polen, ácaros del polvo, esporas de moho, pelos de mascotas, partículas de residuos de ciertos insectos, humo de cigarrillo y también por infecciones respiratorias como un resfriado. Si no se trata adecuadamente, una crisis asmática puede durar varias horas y hasta varios días. Los medicamentos de alivio rápido, también llamados de rescate o de efecto inmediato, suelen hacer que desaparezcan los síntomas con bastante rapidez. Sin embargo, el tratamiento eficaz del asma requiere el seguimiento rutinario de los síntomas y la medición del funcionamiento de los pulmones, por lo que tomar un papel activo en el manejo del tratamiento de esta patología ayudará a mantener un mejor control de la enfermedad, a prevenir ataques concurrentes y a evitar complicaciones de salud a largo plazo. Si quiere conocer más sobre esta enfermedad, acompáñenos. Hoy despejaremos todas sus dudas acerca del control del asma. Muy bien, bueno, estaré muy bien acompañada con nuestro amigo neumólogo, el doctor Manuel López Ramos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos, Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Un gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir, poder hablar acerca de este tema que es sumamente importante y que realmente día a día vamos viendo que son más los pacientes que están con este diagnóstico que anteriormente pues no lo tenían o no conocían y ahora pues ya están recibiendo un tratamiento adecuado para mejorar la calidad de vida, ya que esta es una enfermedad que suele ser incapacitante si no tiene un control adecuado. Definitivamente, doctor López Ramos, y muchísimas gracias por siempre estar ahí atento a nuestra invitación y podernos ayudar con estos temas. Bueno, y en definitiva, el asma bronquial es una de esas patologías bastante vilipendiadas porque se dice si es realmente es una alergia, en qué consiste, si se cura en la adolescencia, si a veces los niños no es asma, sino que solamente llama la atención. O sea, se hablan tantas cosas y luego la gente dice, bueno, yo de chiquita era asmática, pero ya no lo soy. Realmente hablemos en sí de la enfermedad, qué es en sí, cuál es el problema que tiene en sí la fisiopatología del asma y hablemos un poco de cómo se diagnostica o cuáles son los criterios para decir que alguien es asmático. Claro, bueno, el asma, como cualquier otra enfermedad, a lo largo del tiempo ha venido cambiando ciertos conceptos o ha venido cambiando la forma en la que nosotros la conocíamos. Anteriormente el asma se decía que era una enfermedad
de inicio en la infancia. Y posteriormente, si había una persona que estaba con síntomas similares ya en la edad adulta, pues realmente se salía del diagnóstico de asma porque no encajaba en el concepto que inicialmente se tenía. Ahora ya conocemos y sabemos que el asma es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad. ¿Y qué es realmente el asma? El asma es una enfermedad que afecta a los bronquios, en los cuales se da una obstrucción que en la mayoría de veces es reversible, con o sin tratamiento, y en la mayoría de ocasiones siempre hay un desencadenante de esta obstrucción. Lo voy a interrumpir solo para dejar como clavados los conceptos que quiero que entendamos desde casa también. Es decir, que no necesariamente un asmático tiene que ser todos diagnosticados en la infancia, y que si aparece en la vida adulta y no hay antecedentes de que en la infancia hubiera, no quiere decir por eso que no puede ser asma, ¿cierto? Puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Tiene razón, porque ese era uno de los conceptos que antaño se le enseñaban a uno en la universidad, y era: el asmático es desde pequeño, ¿verdad? El que ya es adulto ya no es asmático. Entonces ahora sabemos que sí puede ser. Así es, así puede ser. Esos son los conceptos que manejamos hoy en día en relación a asma. Pues hemos tenido casos de personas que en la edad adulta, 40, 50 años, llegan a desarrollar. Esto lo vemos bastante relacionado a aquellas personas que pueden, tal vez por su ocupación o por el contacto que suelen tener en su ambiente laboral, pueden llegar a desencadenar síntomas que en un inicio son sugestivos de asma, y posteriormente hacer la evaluación, pues ya damos el diagnóstico en estas personas. Entonces aquí es donde nosotros vamos conociendo varios fenotipos del asma. Hoy ya podemos encajar a personas que tienen una enfermedad que inició desde la infancia. Hay otras personas que tienen enfermedad de inicio tardío o en la edad adulta. Hay personas que son asmáticos porque tienen una exposición laboral que los hace llegar a desarrollar esta enfermedad. Entonces, hoy vemos que el asma ha ido cambiando, y por lo tanto el tratamiento y la variación a lo largo del tiempo también son cosas nuevas que nosotros pues debemos de enseñarle a nuestros pacientes. El asma es una enfermedad que requiere de mucha educación, y de mucha educación tanto para el paciente como para sus familiares. Así es. Yo creo que lo primero es entender en sí el asma no es una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Es una enfermedad, es como dijéramos, una condición que hace que nuestros bronquios reaccionen ante diferentes estímulos, ¿sí? ¿Lo estoy explicando bien? Correcto. Va, entonces quizás eso creo que es lo siguiente que la gente que está en casa tiene que tener bien en claro, que el asma no es una enfermedad viral, no es una enfermedad bacteriana, no es un parásito, pero el asma es una condición que se presenta en los pacientes, pero que puede ser desencadenada, esta reacción de la cual va a explicar Manuel ahorita, puede ser desencadenada por un virus, por una bacteria en sí, entre otras, ¿cierto? Por un irritante, ¿sí? Así es. De hecho, el asma es una enfermedad primero cíclica. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede existir un periodo variable de tiempo en el cual la persona puede estar libre de síntomas. Hay un periodo de tiempo en el cual pueden ocurrir exacerbaciones o incremento en la intensidad de los síntomas, y esto lo conocemos como las famosas crisis de asma. Así como usted muy bien lo decía, el asma es una enfermedad que no es de tipo infecciosa. ¿Qué es lo que ocurre en los bronquios del paciente, de los pacientes que padecen de asma? Hay una reacción inflamatoria de toda la mucosa bronquial, y aparte de esto se acompaña también de una hiperreactividad, la cual se manifiesta por broncoespasmo, el cual afecta principalmente al músculo liso que rodea los bronquios. Entonces, tenemos dentro de la fisiopatología de la enfermedad, tenemos
tenemos dos fenómenos bien importantes que los podemos resumir en inflamación de la mucosa y también en broncoespasmo. El músculo liso bronquial reacciona y por lo tanto se cierra. Dentro de la fisiopatología también en el paciente asmático se pueden encontrar esta inflamación, que en algunas personas suele ser crónica, también llega a afectar la calidad y la cantidad de las glándulas mucosas que pueden existir en toda la mucosa, la redundancia, y por lo tanto va a haber mucha secreción de moco. Y esta secreción de moco en algún momento puede llegar a ocasionar obstrucción de los bronquios más chiquititos, y estos tapones de moco también llegan a dificultar el paso del aire, ¿verdad? Y esto en algún momento también condiciona la sintomatología del paciente. Bueno, muy bien, Manuel. Entonces, me gusta porque estamos entendiendo, y la gente que está en casa, yo sé que ahora entiende, el asma no es una infección, pero es una condición que tiene dos componentes importantes: la inflamación de la mucosa y el espasmo bronquial, ¿verdad? Entonces son dos reacciones que se tienen. Cuando volvamos, hablemos sobre qué tiene que ver las alergias en este caso, pero vamos a escuchar a Osvaldo Ruiz en el avance de TN21. Ya volvemos. Donar sangre es dar vida. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Acércate a Hospital Bloom o llama al 2225-4114. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión. Salud TV. Según estudios realizados en distintos países, entre un 20% y un 80% de la población a nivel mundial está expuesta pasivamente al aire contaminado por humo de tabaco, con los altos riesgos que representa para la salud respiratoria de niños y adultos. ¿Sabías que el tabaquismo pasivo causa alrededor de 60.000 muertes prematuras por año y que en el humo del tabaco hay más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 250 son nocivas y más de 50 cancerígenas? Además, las personas que comparten el lugar de trabajo con fumadores tienen un riesgo 2 veces mayor de desarrollar asma que aquellos que trabajan en oficinas donde no está permitido el tabaco. Y la posibilidad de que un no fumador sufra esta patología respiratoria se multiplica por 4 si su pareja fuma habitualmente, por lo que no permitas fumar dentro de tu casa. Los fumadores deben hacerlo afuera, alejados de otras personas, en especial de embarazadas y niños. Cuando salgas a comer a restaurantes, solicita ubicarte en la sección de no fumar para estar más lejos posible del nocivo humo del tabaco. Bueno, ahí lo tienen, muy interesante. Definitivamente el tabaco siempre siendo un tropiezo para muchas patologías y en general para toda la población. Doctor López Ramos, y antes de seguir, bueno, vamos a hablar también de lo dañino que puede ser el tabaco, el tabaquismo, tanto el que es el pasivo como el activo, ¿cierto? Para el caso del asmático. Sí, correcto. De hecho, el humo del cigarrillo puede ser un condicionante, un factor de riesgo para que una persona que es asmática no logre un control adecuado de su enfermedad, aparte de ser un factor de riesgo importante para otra lista innumerable de enfermedades. Es importante también hacer mención que aquellas personas que se ven expuestas a humo de cigarrillo de segunda mano también pueden llegar a mantener una inestabilidad en su enfermedad, presentando crisis. Y recordemos que las crisis son esas agudizaciones de los síntomas que en el caso del asma puede llevar a la muerte a cualquier persona si no recibe un tratamiento adecuado y de forma oportuna.
Muy bien, bueno, entonces queda claro que definitivamente fumar no es negociable para una persona asmática, no debería de estar ni siquiera en el pensamiento de nadie, pero mucho menos si en nuestra casa, en nuestra familia tenemos un asmático o nosotros mismos somos asmáticos. Bueno, pero ya hablamos un poquito de la forma en que se presenta en sí el problema mecánico de la patología del asma bronquial y quizá habría que dejar en claro y aclarar cuál es el problema del asmático, es mejor dicho, cómo se manifiesta, porque cuando la gente piensa asma, piensa no puedo entrar el aire a mis pulmones, pero realmente el problema no es ese, ¿cierto, Manuel? El problema es que me queda, o sea, sí me cuesta entrar, pero además que el que me queda atrapado no lo puedo sacar, ¿cierto? Es correcto, el problema se da cuando existe una inflamación crónica en los bronquios, la luz del bronquio se disminuye considerablemente y esto va a dificultar el paso del aire, principalmente a la salida, ¿verdad? Aunque dependiendo de la severidad de la inflamación, vamos a tener también una incapacidad para que el aire también entre. Esto se va a dar fundamentalmente por esta inflamación crónica sumada al broncoespasmo, lo que va a limitar el paso del aire. Ahora, es sumamente importante e interesante que el asma tiene un componente alérgico bastante alto. Esto lo podemos observar en varias publicaciones en las que se menciona que muchas personas tienen antecedentes familiares de mucha alergia. Por ejemplo, uno de mis abuelitos fue alérgico, tal vez no era asmático. Uno de mis papás también es alérgico, entonces yo tengo una probabilidad muy alta de llegar a ser asmático, o uno de mis hijos tiene probabilidad de ser asmático. Entonces, este es un factor o un historial muy importante que va a ir sumado para que nosotros podamos hacer el diagnóstico del asma. El asma, déjeme decirle que es una enfermedad que hasta este momento su diagnóstico es netamente clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Las manifestaciones clínicas o la historia de las manifestaciones clínicas que nos va a aportar el paciente nos va a ir dando la idea si se puede tratar de asma o no. Mencionamos que los síntomas típicos de asma son 4, los cuales van a ser la tos, la falta de aire, aquella opresión de pecho que siente la persona que le dificulta respirar, y también el aparecimiento de sibilancias, o lo que en nuestro medio la gente dice el famoso chillidito de pecho. El famoso chillido. Exacto. Bueno, entonces, yo creo que todos los que estudiamos medicina, dentro de los colegas, no sé, tenemos aquella historia de el estar en la emergencia en la madrugada y recibir clásicamente cada cierto tiempo al mismo cantante, al mismo que a lo mejor trabaja como mariachi o trabaja y llegaba clásico descompensado el asmático en la madrugada, ¿cierto? Exacto. Y definitivamente, ¿y por qué se da este fenómeno que usted muy bien lo menciona? Se da porque hay muchos factores de riesgo que van a desencadenar que el paciente pueda llegar a tener una crisis o tenga una descompensación de su enfermedad. La lista es bien amplia, y dentro de estos factores de riesgo pues se mencionan principalmente las infecciones de tipo viral. Las gripes pueden llegar a desencadenar que se exacerben los síntomas de asma. Algunos medicamentos. Los cambios en el clima, Manuel, ¿pueden también? Exactamente, los cambios bruscos de temperatura o los cambios de clima, digamos, del ambiente también pueden ocupar un papel fundamental. Déjeme decirle que en algunos pacientes asmáticos observamos algo bien curioso. Hay algunas personas que son muy sensibles al frío, y hay otras personas que son muy sensibles al calor, aunque la gran mayoría son más sensibles al calor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se está en un ambiente demasiado cálido, comienzan los síntomas.
hace un par de meses atrás estuvo el famoso polvo del Sahara. Ese polvo fue tan importante para que muchas personas asmáticas y que tal vez no sabían que eran asmáticas comenzaran a presentar síntomas. O sea, fue otro factor de riesgo importante. Este cambio climático que estamos teniendo, la contaminación ambiental, ya sea por humos, por polvo. Acordémonos también que en nuestras casas, si no tenemos un control adecuado, el polvo que se aloja contiene ácaros y también estos suele ser un factor bien importante de descompensación. Otra cosa son las cucarachas. Aunque pareciera increíble, pero si en una casa no hay un control adecuado de las cucarachas, las personas que son asmáticas pueden llegar o pueden entrar en crisis recurrentes de asma. Yo creería que la lista es súper larga, pero es importante que la persona, cada quien vaya reconociendo cuáles son los factores que hacen que mantenga un síntoma predominante. En la mayoría de los pacientes es la tos, una tos seca, una tos que puede aparecer, por ejemplo, cuando la persona está sonriendo o tiene una risa. Posteriormente a esto comienzan los ataques de tos, la opresión en el pecho y la presencia de sibilancias. También otra cosa hay otra que me gustaría también ahondar, porque es la duda en la gente que está en casa probablemente, si el asma puede tener un componente emocional, es decir, si las situaciones, de pronto el estrés emocional puede desencadenar una crisis asmática. Sí, totalmente. El estrés, la ansiedad suele ser también un factor de riesgo. De hecho, cuando nosotros evaluamos a nuestros pacientes para determinar, porque tal vez la persona tiene un mal control de su enfermedad, ese punto es un punto que debemos de evaluar. Si la persona se mantiene todo el tiempo con mucho estrés o con mucha ansiedad, ya que este puede ser un factor importantísimo para la presencia de crisis de asma. Como ustedes ven, suele ser bien variable. Otra cosa que suele acompañarse y que se presentan también síntomas es el ejercicio. Muchas personas nos consultan porque después de realizar alguna actividad física comienza a presentar síntomas, y definitivamente esto nos va a orientar o nos va orientando que puede tratarse de un caso de asma. Entonces, sumamente importante cuando hablemos del tratamiento, decir las recomendaciones que podemos brindarle a estas personas, que el ejercicio puede desencadenar estos síntomas. Ahora bien, ¿qué hay de aquello que los niños que tienen problemas de asma bronquial se les puede poner, por ejemplo, a hacer natación y que obtienen muchos beneficios de esta? Exactamente, la natación es uno de los ejercicios que más les brinda ayuda a los niños que adolecen de esta enfermedad. Es sumamente importante que a una edad temprana los padres sepan reconocer cuando un niño está con mucha molestia. No es normal que un niño esté con bronquitis. Digo eso porque hay muchos papás que nos consultan y nos dicen, miren, mi hijo en un año tiene 5, 6, hasta 7 veces le da bronquitis. Sí. O sea, eso no es algo normal. Eso es algo que nos debe de encender la alarma para consultar con un especialista y que nos brinde un diagnóstico. En asma, creo yo, no solo pasa en nuestro país, sino que también en países de primer mundo. El asma todavía sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada. Y la mayoría de los pacientes nos consultan y nos dicen, no, yo soy hiperreactor bronquial. Y al decir este término, es lo que la mayoría nos dicen, ¿verdad? No nos están diciendo ningún diagnóstico, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que los clínicos siempre tengan un diagnóstico a nuestros pacientes. Eso me gustaría que lo aclaráramos, Manuel, hablemos un poquito más de eso, porque es cierto, siempre hemos oído, no, yo no soy asmático, yo lo que soy hiperreactor bronquial. O no, yo solo tengo el asma, pero lo tengo solo en la vía aérea superior, no lo tengo abajo. Hablemos de todas esas confusiones y esos mitos, pero ahora vamos a relajarnos un poquito con Lianik Borlaska,
en la sección de Peace and Yoga de todos los lunes, ¿ok? Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y ahora realizaremos paso a paso Kamatkarasana o la postura salvaje. Comienza en la postura del perro boca abajo. Apoya firmemente la mano y pie izquierdo mientras la pierna derecha se levanta del piso. Abre la cadera y flexiona la pierna elevada. Ahora transfiere el peso completamente a la izquierda y levanta la mano derecha también. Haz que apunte hacia arriba como en la tabla lateral. Mueve el pie derecho más cerca del piso hasta que lo toque. Y a medida que el pie desciende, deja que la mano se extienda hacia abajo y por encima de tu cabeza. Permanece en la postura durante 5 respiraciones. Para salir de la postura, impulsa tu peso con la mano y pie derechos y regresa a la posición del perro boca abajo. Ahora repite los mismos pasos en la otra dirección. La pose salvaje puede ser bastante desafiante para los principiantes. Con más práctica, la pose puede mantenerse por 10 respiraciones. Algunos de los beneficios de la pose salvaje son: abre las caderas, estira el pecho, la garganta y la espalda, expande los hombros, energiza el cuerpo, mejora la flexibilidad de la columna, fortalece los brazos, muñecas, hombros y espalda, aumenta el rendimiento pulmonar y promueve la circulación sanguínea. Además, esta postura es recomendada para la depresión leve y promueve la sensación de calma. Las personas con lesiones en la muñeca, hombro, cadera, espalda y/o columna deben abstenerse de practicar esta postura. De hecho, al practicar cualquier asana, hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a guiarte a explorar tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Cuida tus relaciones personales. El contacto social se asocia con la oxitocina, un neuropéptido que proporciona sensación de bienestar. Por eso, es importante que mantengas interacción con tus amistades y tu familia. Su apoyo es de gran ayuda para combatir la ansiedad. Y en estos momentos lo podemos hacer a través de las nuevas tecnologías, realizando videollamadas o las tradicionales llamadas telefónicas. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos conversando con el doctor Manuel López Ramos sobre el control del asma bronquial y me encanta porque hemos ido estableciendo por poquitos en qué consiste para que vaya entendiendo qué es lo que lo puede desencadenar, el hecho de que cualquier persona lo puede desencadenar a cualquier etapa de la vida. En fin, todas esas cosas son importantes. Ahora hablemos un poquito. Ya dijo que el diagnóstico es clínico, definitivamente no es que se va a hacer un examen específico y le va a decir este es asma bronquial, pero hablemos de esa diferencia entre esos dos términos que uno a veces escucha. No, yo no soy asmático, yo soy hiperreactor bronquial. A ver, hablemos de eso, Manuel. Definitivamente hiperreactor bronquial es es una característica del paciente con asma. ¿Qué quiero decir con eso? Y lo voy a ejemplificar. Estamos en un ambiente cerrado, una persona es asmática y otra persona no lo es. De repente, un olor fuerte, ya sea por un spray o ambiental, y la persona que es hiperreactor bronquial inmediatamente percibe el aroma y inmediatamente comienza con tos, a sentirse cansancio y en algunas personas hasta las sibilancias. Y la otra persona que no es hiperreactor bronquial, normal. Entonces, esto quiere decir que en la hiperreacción bronquial traduce una respuesta exagerada del bronquio hacia un estímulo externo. Y esto, en algún momento, pues,
desencadena toda la gama de síntomas que ya hemos revisado. Ahora, Manuel, cuando hablamos de hiperreactor bronquial, obviamente estamos hablando ya del árbol bronquial en sí, adentro de los pulmones, bronquiolos, alvéolos y todo. Pero todo el tracto respiratorio en sí lleva incluida también tráquea, laringe. Esta producción de moco, esta inflamación crónica, puede estar desde ahí, desde mucosa nasal, laringe, tráquea. Sí, todo va a depender de las características clínicas que tengan nuestro paciente. Por ejemplo, hay muchos pacientes que son asmáticos, pero que también tienen un problema crónico de vía aérea superior. Lo más común son las sinusitis crónicas. Rinosinusitis crónica se va a manifestar de mucha inflamación, cornetes agrandados, hipertróficos, más de alguna persona, ¿verdad?, va a tener un pólipo por ahí alojado y muchos síntomas. Entonces, esto prácticamente va de la mano con la enfermedad, con el asma. Mucho paciente que está con muchos síntomas de la vía respiratoria superior va a ser un paciente que va a andar con mucho síntoma bronquial. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, la mucosa respiratoria inicia desde la nariz, pasa por los senos paranasales, baja por la garganta y abarca mucosa traqueal y bronquial, ¿verdad? Entonces, si hay un proceso inflamatorio que inicia desde la nariz, muy probablemente con el paso de los días va a terminar afectando también el árbol bronquial. Entonces, esto es sumamente importante cuando no encontramos una causa aparente del por qué el paciente asmático continúa con síntomas a pesar de tener un esquema de tratamiento bastante bueno. Y muchas veces la descompensación es o porque tienen una sinusitis crónica que no está compensada, porque tienen la presencia de enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Y estas son dos condiciones que son bien frecuentes verlas en nuestros pacientes. Bueno, muy interesante entonces, porque quiere decir que alguien que padece de una enfermedad inflamatoria de vía aérea superior, eventualmente puede llegar a desencadenar un asma bronquial, ¿cierto? Entonces, sí, es muy importante saberlo. Manuel, una de las enfermedades que ha ocasionado, pues claro, un revuelto y que está ocasionando un revolú aquí en el mundo, pues es el COVID, y mucho se dijo al principio que si el asmático era factor de riesgo para tener COVID, que si era paciente de riesgo, si le daba COVID, y después se dijo, bueno, que tal vez no, que el asmático estaba protegido por la tormenta de citoquina. ¿En qué quedamos al fin? ¿Puede el asmático empeorarse con el COVID? ¿Puede el COVID dejar a un paciente asmático? Hablemos un poquito de eso. Mire, definitivamente COVID es una cajita de Pandora. Cada día vamos conociendo nuevas situaciones. Haciendo un paréntesis, hoy por ejemplo salió publicado ya el primer caso de reinfección que se dio en Hong Kong, ¿verdad? De una persona de 33 años que regresaba de España. Entonces, prácticamente con COVID, pues nadie sabe. Nadie sabe. Todos vamos aprendiendo en el camino. Una cosa que es bien importante, en lo particular he tenido muchos pacientes que ya se recuperó de COVID y después de COVID, él tal vez antes de la enfermedad estaba súper controlado de su asma, pero después de COVID ha quedado con mucha crisis, con un poco control de la enfermedad. Entonces, esto es lo que estamos observando en COVID, que aparte de las lesiones que se suelen dar en el parénquima, en el pulmón propiamente, también puede desencadenar problemas a nivel bronquial. Y esto, por lo tanto, en un paciente con asma es un factor de riesgo para crisis. Ahora, un paciente que todavía no le ha dado COVID, es asmático, la sugerencia es que siempre debe de mantenerse con su tratamiento y con su control del asma. ¿Por qué? Y lo voy a decir muy así. Un paciente que puede llegar a desarrollar ya sea un COVID leve, moderado o severo, si tiene esta enfermedad en particular, pero aparte de eso, una descompensación de asma, se nos suman dos problemas en uno, y esto a la larga va a contribuir a que la severidad de COVID
pueda en algún momento meter a este paciente en una enfermedad crítica. Entonces, es sumamente importante, o sea, mantener siempre el control de todas las enfermedades crónicas que pueda tener un paciente, y dentro de este conjunto, ahí está asma. Entonces, el paciente asmático es una población importante dentro de COVID. Muy bien, bueno, vamos a continuar hablando de eso que está muy interesante en el siguiente bloque. Pero ahora veamos a la doctora Lorena Alvarenga, ginecóloga y obstetra, hablar sobre el control del asma y su importancia en la mujer embarazada. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la doctora Claudia Lorena Alvarenga, ginecóloga y obstetra, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del control del asma en el embarazo. El asma representa una de las enfermedades que con mayor frecuencia pueden causar problemas durante el embarazo, ya que tiene una prevalencia del 1 al 7% en todas las mujeres gestantes. Además, se ha visto que puede aumentar la morbimortalidad, tanto aguda como crónica, ya que esa incidencia se ha aumentado a nivel global a partir de los últimos años. El objetivo del tratamiento en la mujer embarazada debe ser igual que en la no embarazada, y esto significa que tenemos que controlar los síntomas, evitar las agudizaciones y mantener al máximo la capacidad pulmonar, ya que un asma maltratada puede llevarnos a ciertas complicaciones para la madre y el feto, como lo son la hipoxemia fetal, el bajo peso al nacer, aumento de muerte perinatal, hipertensión y preeclampsia y aumento de incidencia de parto prematuro. El tratamiento global de la paciente tiene que llevarnos a tener una buena evaluación de la salud materno-fetal, un adecuado tratamiento farmacológico, apoyo psicológico y apoyo educativo. Todos los objetivos de esto deben de llevarnos a que una paciente esté libre de síntomas para que no hayan alteraciones en el desarrollo fetal. Espero que todo esto haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y me despido, siempre dándoles el consejo de que cualquier duda acudan a su médico. Soy la doctora Claudia Lorena Alvarenga, ginecóloga y obstetra. Saludos. En esta temporada húmeda, si te toca salir de casa por tu trabajo o por alguna emergencia, tienes que procurar llevar contigo un paraguas o un impermeable por si te sorprende la lluvia, y así podrás evitar padecer de enfermedades respiratorias. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo con el doctor Manuel López Ramos sobre asma bronquial, y lo más importante, hablamos sobre el control de este y su importancia. Pero me parece interesantísimo y quisiera ahondar un poquito más en ello. Es, Manuel, el hecho de que el COVID me está dejando al paciente asmático con menos capacidad de control. Tal vez no en su totalidad, pero sí me está dando ya secuelas. Y pues tú estás tratando esas secuelas, hay una rehabilitación post-COVID. Contame un poquito cómo están haciendo esto. Sí, una cosa que, bueno, es sumamente interesante es que ya con la experiencia que vamos teniendo, ¿verdad? Los médicos en el manejo de COVID, vamos observando que en aquellos pacientes que han tenido una enfermedad severa o una enfermedad crítica que los ha llevado a estar algunos días en unidad de cuidados intensivos, hemos observado que la magnitud o la severidad de las secuelas pues es mayor, ¿verdad? Entonces, estos pacientes definitivamente necesitan ser abordados de una forma integral, en la cual pues deben de evaluarse cada uno de los sistemas que COVID puede afectar. O sea, que son todos, porque realmente COVID a este momento afecta todo. Exactamente, COVID afecta todo, pulmones principalmente, corazón, sistema gastrointestinal, sistema neurológico. Entonces, todo esto debe de llevarse de la mano, debe de ser un manejo multidisciplinario. Nosotros, con respecto a la parte pulmonar, estamos pues trabajando en equipo con un fisiatra rehabilitador con énfasis en la rehabilitación pulmonar, para que aquellos pacientes que tienen secuelas severas post-COVID
pues reciban un adiestramiento. La rehabilitación definitivamente son varios puntos los que hay que abordar en cada paciente, y cada paciente tiene una indicación diferente del tipo de rehabilitación que va a hacer. No es lo mismo un paciente que tiene un grado de disnea 2 a un paciente que tiene un grado de disnea 4, que está con mucho litraje de oxígeno. Entonces, cada una de estos se manejan de forma personalizada, ¿verdad?, con respecto a las secuelas pulmonares, y esto es lo que nosotros estamos llevando a cabo en la clínica, ¿verdad?, poder ayudarle a estas personas, ¿verdad?, primero recibiendo una evaluación de cómo está cómo son sus secuelas, y esto definitivamente necesitamos la ayuda de una tomografía pulmonar para lograr identificar cuánto es el porcentaje de las lesiones. Aparte de estas, ciertas pruebas de función pulmonar, principalmente de tipo gasométrico, para ver cómo están los niveles de oxigenación, retención de CO2 en estos pacientes, y posteriormente dar un manejo médico. Pero a la par del manejo médico y a la par de manejar también sus otras comorbilidades, porque esto es importante, que muchos de estos pacientes tienen otras enfermedades, son hipertensos, son diabéticos, tienen problemas renales, tienen problemas hepáticos. Entonces debemos de tener un control de todo esto para que el paciente pueda entrar a un proceso de rehabilitación, y que esta rehabilitación con el tiempo vaya ayudando a mejorar esa capacidad respiratoria de los pacientes, ir mejorando la función de los músculos que participan en la respiración, prácticamente enseñarles a respirar nuevamente, tener un manejo efectivo de la tos, enseñarle a los pacientes a toser, porque recordemos que estos pacientes van a estar con muchas secreciones acumuladas en el árbol bronquial, y esto también empeora sus síntomas. Entonces es un trabajo que es bastante grande, pero que esperamos y tenemos resultados, que es la mejor forma de cómo abordar a los pacientes. Bueno, de hecho, Manuel, como bien tú decías, va a depender de la severidad del cuadro que tuvo el paciente con COVID, las secuelas que tenga, claro está, que van desde sencillamente una convalecencia lenta, en la que la recuperación es lenta porque hay cansancio, hay debilidad, hay hasta mareos, pero también el paciente que estuvo intubado por cualquier causa, pero ya no dijéramos el que estuvo intubado por COVID, dependiendo de cuántos días estuvo intubado, también puede tener cierta dificultad incluso para tragar, ¿cierto? Definitivamente, son pacientes que van a salir con una traqueostomía, van a hacer en algunos casos gastrostomía, y esto también entra dentro de la parte de la rehabilitación. Volver nuevamente a poder manejar esas secreciones, que estos pacientes en algún momento tienen dificultad para hacerlo, y lastimosamente en la mayoría de casos severos vemos ya cuadros de fibrosis pulmonar. Entonces esto definitivamente pues es de tratarlo, ¿verdad? Desde que el paciente sale del hospital hay que dar esa continuidad en el manejo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, bueno, a ver, Manuel, yo no te puedo decir si he tenido o no he tenido COVID, a lo mejor ni cuenta me he dado con esto de que existen tantos asintomáticos, pero bendito sea Dios que yo sepa no he tenido. Pero para todos aquellos pacientes que sí tuvieron COVID, y estamos hablando de diferentes secuelas, ¿en qué momento ellos qué cosas tienen que vigilar que pueden ameritar una rehabilitación pulmonar? ¿Qué secuelas podrían tener y cómo se podrían manifestar para poder asistir contigo, por ejemplo? Bueno, principalmente va a ser los síntomas que la persona puede experimentar. Una persona que tuvo un COVID moderado o tuvo un COVID severo, pero que logró salir del hospital, no fue necesario una intubación, se mantuvo con algún dispositivo de oxígeno, una mascarilla, ¿verdad? Y posteriormente salió. Pero si esta persona en los primeros días posterior al egreso hospitalario inicia con dificultad para respirar, opresión en el pecho, una limitación en sus actividades físicas, definitivamente es el momento en el cual deben de consultar
para ser abordado y poder cuantificar la magnitud del daño. Digo esto porque muchos pacientes son dados de alta y solamente se quedaron con aquella tomografía que se hizo al inicio de la enfermedad, pero no tienen un nuevo estudio de imagen en el cual ya podemos ver a cabalidad cuáles han sido los daños o las secuelas pulmonares que dejó COVID. Entonces, cuando sale el paciente, las primeras manifestaciones son clínicas principalmente, pacientes que tienen poca tolerancia a los esfuerzos físicos y peor cuando esa tolerancia es a los mínimos esfuerzos. Exacto. Cuando la persona tiene dificultad para respirar, personas que en algún momento pueden notar que sus dedos pueden cambiar de coloración y tienen un tono azulado, ¿verdad? Entonces esto puede en algún momento traducirnos que hay un déficit, una deficiencia en la oxigenación tisular. Entonces este va a ser un momento importante que el paciente tiene que consultar, ¿verdad?, para recibir una adecuada rehabilitación. Muy bien. ¿Qué pasaría si el paciente tiene algunas de estas manifestaciones y sencillamente dice, yo me voy a esperar y ya me va a pasar, ya me voy a recuperar, y no va y no consulta? De eso lo hablamos en el siguiente bloque. Ya volvemos. Soy Irene Castillo y quiero invitarlos a que se unan a esta campaña de Grupo Megavisión. Donar sangre es dar vida. Todos en casita queremos cuidar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros abuelitos y a nuestros niños. Y en este momento es importante unirnos como salvadoreños. ¿Cuáles son los requisitos? Haber tenido COVID, ser mayor de 18 años y tener un gran corazón. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del control del paciente con asma bronquial, pero nos desviamos un poquito porque me llamó la atención realmente esto de las secuelas pulmonares post-COVID. ¿Qué pasa si el paciente tuvo COVID, tiene estas manifestaciones, esta dificultad respiratoria, este cansancio a mínimos esfuerzos, pero dice, ya me va a pasar, Manuel? ¿Qué pasa si no va a una rehabilitación? ¿Qué puede pasar? El problema de esto es que las secuelas posteriormente pueden ser secuelas permanentes en grandes proporciones, pero aparte de esto no podemos olvidar que pulmón y corazón trabajan al unísono. O sea, si pulmón está fallando, se lleva de encuentro corazón. Entonces comienzan otro tipo de secuelas cardíacas o un empeoramiento de una enfermedad cardíaca de base que el paciente ya tenga, y por lo tanto va a ir empeorando el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Entonces, por eso es que es sumamente importante abordar a estos pacientes de una forma integral. Excelente. Sí, así que es importante, si usted que está en casita pues y tuvo COVID y tiene algunas de estas manifestaciones, ahí tiene de opción, el doctor está tratándolas con rehabilitación pulmonar en su clínica. Bueno, ahí los tienen en redes sociales. Tu mensaje final, se nos terminó el tiempo, el mensaje final a todos los asmáticos, doctor Manuel. Bueno, para todos los asmáticos hay que tener mucho cuidado. Ahorita estamos en un tiempo en el cual hay mucha humedad, hay mucha lluvia, hay muchos cambios de clima, durante el día mucho calor, en la noche mucho frío. Entonces todo esto pueden ser condiciones sumadas al uso excesivo de todo lo que estamos utilizando para limpiar, lejía, cloro, desinfectantes, todas estas son amonio. Entonces todo esto son condiciones que pueden descompensar a un paciente con asma. Así que no olviden mantenerse con su tratamiento indicado por su médico de cabecera y consultar inmediatamente ante la presencia o aumento de los síntomas. Excelente. Bueno, Manuel, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día y haber ahí brindado este tiempo para que todos los televidentes aprendan sobre el asma y sobre el control de este y su importancia. Gracias, de verdad. Esperamos tenerlo nuevamente a la próxima. Muchísimas gracias, doctora. Cuídese. Gracias, Manuel. Igualmente.
Bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron. Ya esta es una semana, iniciamos esta semana más. Les pido por favor encarecidamente, si no tiene por qué salir de su casa, realmente mejor no lo haga. Tratemos de que esta reapertura sea gradual, sea ordenada y no nos expongamos más de lo necesario. Yo los dejo en buena compañía con el licenciado Ruiz y la edición de TN 21 al mediodía. Mañana venimos con otro tema. Que disfruten su lunes y Dios los bendiga. El asma es una enfermedad crónica que afecta los pulmones, produciendo obstrucción, inflamación y una mayor sensibilidad pulmonar. No se sabe a ciencia cierta por qué algunas personas la contraen y otras no. Aunque es una afección que no se puede prevenir en su totalidad, sí es posible controlar las crisis que esta provoca, por lo que te sugerimos lo siguiente. Elabora un plan de acción. Anota tus síntomas en un diario de asma todos los días. Este plan escrito servirá como una guía de tratamiento adaptada a tus necesidades específicas. También te ayudará a evitar los ataques y a minimizar los trastornos causados por los síntomas de dicha enfermedad. No entres en pánico. Si tienes la sensación que se te está avecinando una crisis, mantén la calma. Informa a las personas que te rodean de lo que está ocurriendo y recuerda tu plan de acción contra el asma. No olvides tus medicamentos. Tómatelos según las indicaciones de tu médico. Si él te ha recetado un fármaco de control a largo plazo, cumple con su administración cada día, incluso cuando te encuentres bien.